En este vídeo voy a explicar cómo la serie Gambito de Dama y la protagonista Beth Harmon se ajustan al esquema descrito por Joseph Campbell del arquetipo del viaje del héroe. Es decir, que Beth Harmon es, en el sentido campbelliano, una heroína. Para ello voy a utilizar el enagrama y voy a interrelacionar el símbolo del enagrama con la estructura del viaje del héroe. También me voy a adentrar en ciertos aspectos del simbolismo que presenta esta serie y cómo este simbolismo se complementa con lo que voy a describir acerca del viaje del héroe. Entonces, de nuevo hago la correspondencia con el enagrama. Nótese que es una correspondencia prácticamente perfecta. Entonces, esta es la fusión entre el viaje del héroe tal como lo dividía Vogler en 12 etapas y el enagrama en 9 puntos. Entonces, en cada etapa o nivel, el héroe encarna la energía, que es la pasión o fijación del correspondiente tipo, y avanza al siguiente nivel mediante su respectiva virtud. Entonces tenemos los puntos del 0 o el 9, que en el enagrama es lo mismo, hasta el 8. Y a continuación también pongo la correspondiente pasión o la virtud asociada a cada uno de estos estadios. Entonces en 0 o 9 corresponde al mundo ordinario. Luego, en el punto 1, la llamada a la aventura y el habitual rechazo de la llamada. En el punto 2, el encuentro con el mentor o la ayuda especial. En el punto 3, el cruce del primer umbral al mundo extraordinario, las pruebas, aliados y enemigos. En el punto 4, el internamiento en la caverna más profunda. Luego el nadir del enagrama, que representa la suprema ordelía, y un proceso alquímico en la personalidad de muerte del antiguo yo y renacimiento, como la metáfora del ave fénix en la mitología. Luego en el punto 5 tenemos recompensa, don o elixir y negativa a regresar al mundo ordinario. En el punto 6 tenemos el regreso al mundo ordinario con persecución o vuelo mágico. En la gran lucha final y el rescate externo. Luego en el punto 7 tenemos la resurrección o expiación, la personalidad del héroe, en este caso la heroína. Y finalmente el punto 8, el maestro de dos mundos y el retorno con el elixir. Punto 0 es el mundo ordinario, entonces corresponde a esta etapa del primer episodio de la serie donde la pequeña Beth Harmon ingresa en el orfelinato. Aún no ha descubierto su pasión por el ajedrez, no conoce todavía el juego y sigue esta vida que está muy pautada, y a continuación pues explico un poco en detalle las características asociadas a este punto. Entonces el mundo ordinario, que es este orfelinato, se encuentra en sumido en una especie de estado estacionario. Entonces sigue la misma rutina todos los días, prácticamente sin variaciones de un día al siguiente, lo cual son características de 9, así como les gusta a los 9 vivir la vida. No les gustan los sobresaltos, entonces es todo como con unas reglas pautadas que se siguen un día sí y otro día también. Entonces corresponde a la pasión de la fidia, del enatipo 9, que es un estado de pereza inerte, ¿no? O sea, esa inercia de un día igual que el siguiente, igual que el otro, etc. Entonces es carente de la debida acción recta, ¿no? Que es la virtud del enatipo 9. Entonces, tareas superficiales o periféricas, que los enatipos 9 suelen caer en el vicio de dedicarse a tareas superficiales o periféricas en vez de hacer lo que tienen que hacer, que es lo de la acción recta, pues interfieren en la vida del héroe de manera que sus verdaderos intereses pues se ven ofuscados por esas tareas superficiales o periféricas. Entonces le consumen la mayor parte del tiempo, entonces son sus clases donde ella pues no se siente muy integrada o se aburre. También se ve como ella es muy inteligente, entonces hace los deberes muy rápido y deja atrás al resto de los alumnos, y por tanto eso también contribuye a su aburrimiento, ¿no? Sobre todo es lo mismo, no hay nada que me estimule. Entonces también las clases, el coro, y entonces el héroe puede quejarse de tener una vida soporífera, preparando también el camino para el siguiente punto, ¿no? Para el punto 1. Entonces, como he dicho, esto corresponde a la vida de la joven Beth, recién llegada al orfelinato, cuando la están introduciendo allí, enseñándole cuáles son las normas. Y las reglas de vida pues son muy pautadas, están como robotizadas y casi siempre iguales, ¿no? Esas son características de 9, ¿no? Entonces el mundo ordinario tiene unas reglas bien conocidas para la futura heroína, Beth.
Entonces, también a destacar es que el mecanismo de defensa del 9 es la narcotización, y esta es precisamente la fase cuando Beth tiene su primer contacto con las benzodiazepinas y cuando inicia su temprana drogodependencia. Entonces vemos aquí varias características del punto 9, incluido su mecanismo de defensa. Continúo con el punto 1, la llamada a la aventura y el rechazo de la llamada. Entonces, la llamada a la aventura es un evento que altera la monotonía del punto anterior, del punto 0 o el punto 9. Y esto corresponde, evidentemente, al primer contacto de Beth con el ajedrez. Y digamos que para recordarlo mnemotécnicamente sería como la parte de Sigue el conejo blanco en la película Matrix, ¿no? O sea, haciendo una referencia a Alicia en el País de las Maravillas, que también es otro viaje del héroe. Entonces es sigue el conejo blanco, pues para ella sería sigue este juego, ¿no? Intenta indagar más en este juego. Entonces esta es la fase en la cual el héroe pues muestra la pasión de la ira, y esto efectivamente se ve en ella, como Beth insulta al señor Scheibel, al Bedel, para que le enseñe a jugar más, y también se muestra ofuscada, iracunda, cuando el Bedel le dice que debe abandonar una partida que tiene perdida porque pierde al principio la dama. Entonces, el rechazo a la llamada también lo veo yo aquí, pero en vez de en ella lo veo en el señor Scheibel, en el Bedel, como le suele decir, hoy no. Entonces, enséñeme hoy, dice hoy no. Eso se lo dice varias veces, por tanto, aplazando la aventura, ¿no? Entonces, eso sería el rechazo de la llamada. Paso al punto 2, que es el encuentro con el mentor o la ayuda especial. Evidentemente, el mentor va a ser el señor Scheibel. Entonces el héroe encuentra un mentor que asume un rol nutricio con él, ¿no? Entonces, esto sería en el modelo padre, madre, hijo. El enatipo 2 es madre-madre, ¿no? Entonces es como la diosa Deméter, ¿no? El arquetipo de madre, cuya función es la de nutrir, ¿no? Entonces el mentor es como arquetípicamente la madre que viene a nutrir al héroe, ¿no? Lo nutre emocionalmente, lo nutre intelectualmente, psicológicamente, etc. Entonces, el mentor, pues dadivosamente, enseña las nuevas reglas especiales, que ya no son las reglas del mundo ordinario, sino que son las reglas del futuro mundo extraordinario en el que está a punto de adentrarse, pues que deberá utilizar en esa transición de un mundo a otro, ¿no? Del mundo ordinario como el orfanato al mundo extraordinario, que para ella será pues el ajedrez profesional como la vocación de su vida. Entonces, las reglas o lecciones aprendidas pues le serán útiles durante el resto del viaje al héroe. Entonces, por ejemplo, aquí es cuando la heroína, cuando Beth, pues aprende el famoso gambito de dama, y que jugará luego en la posterior final contra Volkov. Entonces, el carácter facilitador y generoso del señor Scheibel es el mentor, como el instructor desinteresado, pues corresponde a una energía en el tipo 2, ¿no? Como se suele decir que el tipo 2 es el ayudador, ¿no? Pues es quien ayuda desinteresadamente a Beth a pasar de ese mundo ordinario al mundo extraordinario. Entonces, el héroe en esta etapa muestra la energía de un 2, ¿no? El orgullo o la soberbia. Entonces, un ejemplo de ello yo lo veo cuando echan una partida y Scheibel es derrotado. Entonces le dice a Beth, tras ser derrotado, te recreas, ¿no? Entonces ahí veo yo como a Beth demostrando como orgullo o soberbia. Y también pues cuando es capaz de ir al colegio y derrota a todos y luego dice que eran muy malos, ¿no? Entonces efectivamente yo veo aquí la pasión del orgullo, la soberbia. Entonces, asimismo se puede decir que Scheibel, el mentor, pues en el siguiente capítulo le envía a Beth, la heroína, pues el dinero para inscribirse en su primer torneo, ¿no? Entonces con esto enlazamos con el siguiente punto, el cruza el umbral, como vamos a ver a continuación. Entonces, en este punto 2 también puede ocurrir, aunque no es necesario, lo que sí es imprescindible en el punto 2 es el encuentro con el mentor y el tutelaje del mentor. Pero lo que a veces sucede, no en todas las historias, es que el héroe o la heroína en este caso encuentra un compañero de aventuras. Entonces, este es el momento en que ella conoce a su madre adoptiva, Alma. Entonces, Alma será su compañera en el viaje del héroe.
Entonces es un compañero de aventuras que asiste y ayuda al héroe. Entonces, además, casualmente, pero tampoco tiene por qué ocurrir, Alma es un tipo 2. Entonces, otros ejemplos donde también ocurre en historias del viaje del héroe que el héroe encuentra un compañero de aventuras, pues podría ser en Harry Potter, su encuentro con Ron Weasley, en Hermione Granger, o por ejemplo en El Señor de los Anillos, para Frodo sería Sam Gamgee. Entonces, este compañero de aventuras no tiene por qué ocurrir en todos los casos de historias de viajes del héroe, pero aquí sí lo tenemos, ¿no? Entonces, Alma será la compañera de aventuras. Punto 2 que va a resultar en una ayuda para el héroe. Pasamos al punto 3, que se conoce como el cruce del primer umbral, pruebas, aliados y enemigos. Entonces, aquí recojo el momento exacto del cruce del primer umbral. El umbral se refiere al umbral hacia el mundo extraordinario, que en su caso es el ajedrez profesional. Entonces, este es literalmente el umbral que estaba pasando ella. Entonces, el cruce del umbral define un punto de no retorno, ¿no? Que es definitivamente ya imposible, por consiguiente, dar marcha atrás, ¿no? Dar vuelta atrás hacia el mundo ordinario. Entonces, ¿cuál es el punto de no retorno? ¿Cuál es el cruce del umbral? Pues es la inscripción de Beth en el primer torneo, ¿no? Cuando ella es adolescente. Entonces, en esta fase, en esta etapa, el héroe debe afrontar pruebas difíciles, ¿no? Debe sortear pruebas. A menudo son 3, ¿no? Debe sortear pruebas difíciles, ¿no? Entonces, esto es capaz de hacerlo, tiene que hacerlo por sí mismo, pero es capaz de hacerlo tras haber recibido la ayuda del mentor, ¿no? En el punto anterior. Entonces, claro, tras haber aprendido a jugar al ajedrez y entrenarse durante años con el señor Scheibel. Entonces, como he dicho, corresponde a la primera competición contra Beltic, donde ella abandona en un momento dado, se va al baño porque es en esa prueba que debe afrontar, pues se ve llevado al límite. Entonces, esto es característico de este estadio en el viaje del héroe, como esas pruebas, pues resultan pruebas arduas, no son pruebas que el héroe vaya a afrontar con facilidad. Entonces, a veces puede fallar en las pruebas, pero la idea es que en general ha de ser capaz de superar las pruebas. Entonces aquí digo que el héroe puede perder ocasionalmente en esas pruebas, pero en general ha de ser capaz de decir que tiene una especie de aprobado, ¿no? Que es capaz de superar las pruebas. De hecho, en su caso, pues lo hace sin ninguna derrota. Entonces, también en este punto es cuando el héroe conoce a sus futuros aliados o enemigos. Entonces, en el torneo conoce a Beltic, que en ese momento es enemigo, pero posteriormente será un aliado de ella, y a Tonks, ¿no? Que también desde el primer momento, pues como que tienen una química también para el instinto sexual de Pez y se convierte en su aliado. Entonces, en los siguientes torneos en los que participa Beth, que eso es la continuación de las pruebas, pues conoce a Benny Watts, que es otro futuro enemigo luego tornado en aliado, ¿no? En general un aliado, porque se desarrolla en amistad. Entonces, en este punto, de nuevo vemos como el héroe demuestra la pasión correspondiente al punto, ¿no? Entonces, aquí se trataría de la vanidad. Y claro, recordemos que los enetipos 3 son muy competitivos, de hecho son los más competitivos del enagrama. Entonces esto es lo que estamos viendo aquí, un ambiente muy competitivo, un ambiente tan competitivo como el ajedrez profesional, ¿no? Entonces, se dice que los 3 pues, esa competitividad por ganar siempre, ¿no? Por la vanagloria de llegar al número 1, pues es la energía que estamos viendo en este punto, ¿no? Y también a Beth también le vamos demostrando vanidad cuando, por ejemplo, le dicen creía que estabas perdida y ella responde ¿cómo pudiste dudar? ¿No? Entonces, efectivamente aquí vemos en la energía del correspondiente al tipo 3. Obsérvese desde el punto de vista simbólico que en esta parte que corresponde a las pruebas, como digo, cuando ella vence a Beltic en el tablero, ella juega con blancas, Beltic con negras, y la posición final es que queda dama frente a rey y derrotando a Beltic. Por tanto, es simbólicamente la dama blanca es ella, el Beltic es el rey, y ella, la dama, vence al rey, que es exactamente lo que ha ocurrido en la partida, es la metáfora de lo que está ocurriendo en la vida real. Entonces en el punto 3 tenemos las pruebas, victorias y derrotas. Entonces en este punto el héroe va a atravesar distintas pruebas
Y la idea es que, como está en fase de entrenamiento, pues a veces sale victorioso y otras veces es derrotado. Entonces, en el fotograma de la izquierda pongo una victoria y en el fotograma de la derecha pongo una derrota ante Benny Watts. Entonces, es la idea de que saliendo del punto 2, que ha sido el encuentro con el mentor, pues ahora el héroe ha de demostrar su aprendizaje, pero como todavía está desarrollando su madera de héroe, no es plenamente un héroe, pues tiene sus victorias y derrotas. Entonces es lo que caracteriza este estadio, que son triunfos y fracasos o victorias y derrotas. Entonces, relacionado con lo que he estado explicando de que en cada estadio, en cada etapa, el héroe encarna la energía de cada uno de los tipos psicológicos por los que va recorriendo en el símbolo del enagrama, pues en este punto 3 el héroe es cuando más muestra la pasión de la vanidad. Y esto es lo que justamente estamos viendo en este fotograma cuando ella está ostentando sus trofeos, ¿no? Recuérdese en el vídeo que hice sobre nombres simbólicos, como el enetipo 3 yo lo llamaba la medalla o el trofeo, ¿no? Entonces es este momento de vanidad para el héroe en la historia, el punto 3. Entonces en el siguiente punto tenemos el punto 4, internamiento en la caverna más profunda, que yo lo voy a hacer corresponder con este Aztec Palace, como esa caverna y que corresponde en la serie al episodio 4, en este momento. Entonces, en primer lugar digo que la caverna no tiene por qué ser necesariamente un lugar físico. Entonces, también puede serlo, depende de la historia del viaje del héroe. Aquí sí lo es, ¿no? Como he dicho, corresponde con el hotel, ¿no? Lo que sería una caverna metafórica. Pero principalmente la caverna es un estado psíquico interior, ¿no? Caracterizado por la confrontación con la sombra del héroe. Entonces eso está relacionado con que estamos en el fondo del enagrama, estamos en lo más profundo, bajo del enagrama, en el punto 4, y también con un conflicto personal doloroso, ¿no? De ahí tenemos el dolor, el sufrimiento psicológico interno, la sombra. Entonces todo eso es energía 4, ¿no? Entonces, también es una etapa de gran introspección, como estamos diciendo que estamos con una energía 4. Entonces, el héroe reflexiona sobre lo que ha sido el recorrido de su viaje hasta ahora, ¿no? Entonces, ahí también vemos la fijación del 4, la melancolía, echa una mirada atrás, ¿no? De qué es lo que ha sido mi recorrido hasta ahora. Entonces, esa mirada psicológica puesta hacia el pasado en busca de claves de su verdadera identidad. Y también el hecho de que el 4, como se sabe, es el enatipo que más mira al pasado, ¿no? Entre los emocionales buscan todo la identidad a través de buscar en su propio pasado, indagar en su propio pasado, pero el 4 es el que más lo hace. Entonces, este internamiento en la caverna, el héroe lo tiene que hacer solo. Entonces, eso está relacionado con la introversión del enatipo 4. Entonces, la confrontación de la sombra tiene que ser en solitario. También se puede dar en este punto una resistencia a entrar a la cueva. Entonces ahí lo que vemos es una flecha 1. Entonces resistencia inicial, como en el punto 1, que era la resistencia a hacer el viaje, puede emerger de nuevo. Eso es una conexión a nivel de flecha que puede ocurrir en este estadio. Entonces el héroe se prepara para dar un salto final hacia lo desconocido. Entonces geométricamente esto corresponde con el hecho de que estamos dando un salto, entre comillas, del lado derecho del símbolo del enagrama al lado izquierdo del símbolo, a través del espacio vacío del nadie. Entonces, ese salto para ella es cuando dice que las siguientes competiciones será el próximo torneo de Estados Unidos y de París. Entonces, ella se está preparando para dar un salto hacia lo desconocido. Entonces, este punto de la historia es el punto en que el espectador, pues típicamente se compadece ante la tragedia personal que sufre el héroe. Entonces, ese sentimiento trágico y ese sufrimiento, como hemos dicho, está encarnando una energía 4. Entonces, ante la aflicción o tragedia que sobreviene al héroe en este estadio, a la cual, como he dicho, el espectador normalmente se compadece, pues el héroe necesitará desarrollar la virtud de la ecuanimidad, que es la virtud del 4, para continuar su viaje en vez de quedarse a lamentarse, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es de que en cada punto está la energía de los correspondientes de tipo, pero eso es tanto en la parte insana como en la parte sana. Entonces, a nivel de pasión, efectivamente se da, pero también se puede hablar del aspecto luminoso a nivel de la virtud. En cada etapa hay una virtud que más le corresponde al héroe desarrollar para seguir adecuadamente el viaje. Entonces, en este estadio, la virtud que más corresponde al héroe potencial es la ecuanimidad,
para poder llevar su viaje sin más altibajos emocionales, sin no recrearse en la tragedia, sino ante esa tragedia tener una mayor ecuanimidad emocional. Entonces, esa es la tragedia que experimenta ella en esa derrota contra Borgov, que como estoy diciendo, en esa confrontación con la sombra, pues esa competición representa la sombra suya, porque lo que le ocurre es su mayor temor, la derrota, y efectivamente ella tiene que confrontar por tanto a la sombra, y a eso se une el repentino fallecimiento de su madre adoptiva, ¿no? Que desde el punto de vista del viaje del héroe sería su compañera de viaje, de alma. Entonces, como he dicho, es el momento en que la persona que esté viendo al viaje del héroe o esté leyendo la historia, pues se va a compadecer más con el sufrimiento que está atravesando el héroe. Esto corresponde, como he dicho, al punto 4 de la historia. Entonces, el símbolo del enagrama también va a aplicar en sus flechas al viaje del héroe. Entonces, en el estadio 4.4 tenemos flecha con el punto 2, con el mentor, y esto se ve efectivamente en la historia, como ella tiene el recuerdo de Mr. Scheibel, el mentor, precisamente cuando le está aconsejando, y también le da un presagio de lo que va a ser este punto 4. Saborearás la gloria, pero ¿cuánto durará? Es decir, llegará un momento en que te chocarás y será un momento trágico. Entonces aquí tenemos flecha en el punto 4 con el punto 2 en el mentor, en este acercamiento a la caverna, que será cuando ella va a México y le ocurre la doble tragedia de que fallece su madre y ella además es derrotada y cae en una espiral de depresión, ¿no? Entonces, en este momento, como he dicho, de la historia es cuando el héroe ha de confrontar la sombra suya. Entonces, para distintos héroes serán distintas sombras. ¿Cuál es la sombra de Beth Hannon? Pues es el miedo a la derrota. Entonces es el temor de ella, como enatipo 5, recuerda que el enatipo 5 es de la tríada del miedo. ¿Y cuál es el mayor miedo del enatipo 5? El mayor miedo del enatipo 5 es sentirse un incompetente, sentirse un inútil. Entonces este es el temor de la sombra que ella tiene que afrontar, la confrontación con la sombra, porque ese es el momento de la derrota, ¿no? Entonces, como he dicho, ella pierde, entonces se viene abajo su mundo, además por la muerte de su madre adoptiva, y también el temor ahora de volver a estar sola. Y digo que además esto se acentúa aún más, en mi opinión, porque ese miedo a la incompetencia, si además eres transmisor, va a ser todavía mayor, ¿no? Porque tú lo que tienes que hacer como psicosexual es transmitir tu competencia. Entonces, es lo que estoy diciendo, ¿no? El punto 4, punto de encuentro con la sombra y de confrontación con la sombra, pero de manera trágica. Entonces aquí en este punto 4 tenemos un interesante simbolismo que es como una especie de presagio de la tragedia de la heroína, ¿no? Entonces compares el fotograma de la izquierda con la pintura de la derecha, que se llama All is Vanity, que lo que quiere decir es esta dama que se está acicalando, pero realmente esconde una calavera, como un presagio de al final da igual porque te vas a morir, ¿no? Entonces, este simbolismo pues tiene que ver con el momento más trágico de la historia, que como he dicho, pues sucede en este punto 4 en conexión con el enatipo 4. A continuación tenemos el nadir, que en el símbolo del enagrama no es un punto, sino que es una zona, es la zona inferior, el hueco vacío que hay entre el 4 y el 5, ¿no? Entonces eso es el nadir en oposición a zenit, ¿no? Porque es la parte inferior. Entonces esto corresponde a la suprema ordalía, muerte y renacimiento, ¿no? Entonces aquí pongo fotogramas de la serie. Entonces se da la muerte de su compañera de viaje, de Alma, y entonces en el fotograma de la derecha vemos que ella está completamente abatida, ¿no? Entonces es esa muerte metafórica del héroe. Entonces, las habilidades o conocimientos del héroe son llevados al límite quien se enfrenta con su mayor miedo o enemigo. Entonces, su caso es Borgov, ¿no? Entonces, le sobreviene así una profunda crisis existencial. Entonces, digo que en este caso, para Beth, el enfrentamiento en México, en esa cueva que es el hotel, contra el rival que más teme, Borgov, donde pierde, ¿no? Entonces, esa derrota ha de ser entendida como su muerte simbólica, porque precisamente ella dice, ha sido como una muerte anunciada. Entonces, la muerte es metafórica, corresponde a una disolución del viejo yo del héroe. Entonces, esto es metafóricamente como una serpiente que muda de piel, ¿no? Entonces, he de matar mi antiguo yo para poder seguir, ¿no? Para transformarme en un héroe posteriormente. Entonces,
Digo que geométricamente, en el símbolo del enagrama, pues esa disolución egoica o yoica puede ser entendida precisamente a través de la vacuidad del nadir, el hecho de que en el nadir no hay ningún punto, es un espacio vacío. Entonces, ¿eso con qué tiene que ver? Pues con una disolución egoica, porque ahí no hay nada. Entonces, esa es la metáfora de disolución del viejo yo del héroe. Entonces, esa disolución del yo del héroe le permitirá renacer desde una nueva forma superior, ¿no? Luego después. Entonces, metafóricamente esto corresponde con el sueño de los alquimistas de transformar el vil metal en oro, ¿no? Eso metafóricamente sería esta parte del viaje del héroe, ¿no? La parte del nadir, ¿no? Entonces, se produce una abrupta transformación existencial en la vida del héroe que a partir de entonces ya nunca vuelva a ser el mismo. Entonces ha sido una transformación que ha matado a su antiguo yo, de manera que ahora es cuando se está creando la base para la cual surgirá el verdadero héroe a partir del el punto 5, punto 6 y sobre todo cuando lleguemos ya al punto 7. Paso al siguiente punto, el punto número 5, este se lo denomina la recompensa o el elixir, que corresponde al episodio número 5 de la serie, esencialmente. Entonces, habiendo pasado ya por el nadir del enagrama, el héroe ha muerto y renacido simbólicamente respecto a su viejo yo existente en el momento de cruzar el umbral al mundo extraordinario. El yo que existía en el punto 3 ya no existe. Entonces se da, por tanto, una metamorfosis o un renacimiento simbólico. Y esto lo vemos ilustrado en este comentario, donde Beltic dice: ¿dónde está la niña desgravada que me machacó hace 5 años? O sea, en el punto 3, ¿no? En el momento del cruce de umbral, cuando se enfrentó por primera vez a Beltic, ya es toda una mujer, porque ahora estamos en el punto 5, como hemos dicho, momento de metamorfosis o renacimiento simbólico del héroe. Entonces, en este punto, el héroe obtiene algún tipo de recompensa o recompensas, denominado en el contexto del viaje del héroe el elixir, ¿no? Así es como se denomina por Campbell. Entonces, el héroe también demuestra un apego, aferramiento o avaricia por el elixir. Entonces, ahí estamos viendo cómo está encarnando la energía correspondiente a este punto. El punto 5, la avaricia o el apego, ¿no? Entonces, el elixir puede presentarse de múltiples formas y eso ya depende de la historia, del tipo de historia de viaje del héroe. Puede ser material o inmaterial o psicológico o puede ser varios de ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, material sería que el héroe encuentre un tesoro o un objeto mágico, y si se trata de un elixir inmaterial o psicológico, podría ser que el héroe encuentre el amor o un conocimiento secreto o una sabiduría, la adquisición de una nueva habilidad especial. Entonces, algún tipo de recompensa, ya digo, tanto material como inmaterial, depende de la historia. Entonces, aquí pongo ejemplos de las recompensas, el elixir, como se denomina en este contexto, del héroe, en el punto 5, ¿no? Entonces, 4 recompensas. Entonces, en primer lugar, Beth gana un amigo de confianza. Recuérdese que esta es su pasión satélite, la confianza, con derecho a roce, ¿no? Entonces, Beltic, que en mi parecer es un 9 sexual, ¿no? Que demostrará preocuparse genuinamente por ella, su paulatina desintegración a los niveles más insanos del 5, como se ve en el capítulo siguiente, y que le brinda apoyo psicológico. Y, de hecho, Beltic le dice: me alegro de haber estado contigo después de perder a tu madre, y Beth le responde: es más que eso, me has ayudado de verdad. Entonces, ahí vemos un tipo de recompensa o elixir, ese amigo de confianza que obtiene. Luego, en segundo lugar, Beltic además le da su total apoyo como gran maestro, que dice que ya es, para entrenarla y perfeccionar sus habilidades ajedrecísticas. Entonces, aquí estaríamos hablando de un elixir de habilidades. Recuérdase lo que he dicho, que el elixir puede ser también un conocimiento o una nueva habilidad. Entonces, aquí estaríamos hablando de elixir de habilidades ajedrecísticas, ¿no? Entonces, Beltic le dice: para jugar contra los rusos necesitarás ayuda. Y aquí digo que el elixir de habilidades pues le es muy útil a fin de estar mejor preparada para enfrentarse contra Benny Watts, luego en este capítulo, y posteriormente el capítulo final contra Borgoff en el duelo final, ¿no? Es el punto 6. Entonces, agradece a Beltic, he aprendido mucho. Entonces, aquí estaríamos hablando de un elixir, ¿no? He aprendido mucho elixir de habilidades. Tercer tipo de recompensa en este estadio es que ella, en el campeonato nacional de Estados Unidos, que juega contra Benny Watts, pues queda campeona, ¿no? Entonces, como ella verdaderamente ansiaba, esto es otra recompensa,
a pesar de que Benny Watts, pues en el punto 3 del viaje del héroe suyo, pues Benny Watts la derrotó. Entonces, también vemos aquí a nivel de flechas, la flecha 8 del punto 5, en tanto que el héroe que posee un mayor empoderamiento en este momento de ganar o obtener el elixir, ¿no? Entonces, aquí también vemos un momento de empoderamiento. Y finalmente, pues Benny se ofrece a entrenarla en Nueva York contra Borgoff. Entonces, de nuevo aquí vemos más elixir de habilidades. Entonces, aquí estamos viendo las recompensas sobre el elixir que obtiene el héroe en este momento. A nivel de flechas es importante resaltar que el punto 5 está conectado con el punto 8 y eso se interpreta como que el elixir vuelve más poderoso al héroe. Y esto se ve en las historias de viaje del héroe, que cuando el héroe adquiere el elixir y vuelve a demostrar sus habilidades, pues está en un nivel superior en cuanto a poder de cómo estaba antes. O sea que el elixir empodera al héroe. Y esto lo vemos al comienzo del penúltimo capítulo, cuando ella juega esas Blitz contra Benny Watts y sus amigos y los barre, demostrando que está en un nivel superior, porque anteriormente habíamos visto cómo Benny Watts la ganaba a ella a las partidas Blitz rápidas y ahora es ella quien con facilidad gana. Entonces, esto es una característica a resaltar del punto 5 por la conexión con el punto 8. El elixir es un elixir también de empoderamiento. Entonces, en el punto 5 también se habla de una negativa a regresar, ¿no? A regresar al mundo ordinario. En este momento estamos en el mundo extraordinario. Tras el punto 3, que entramos al mundo extraordinario, 3, 4 y 5 van a ser mundo extraordinario. Y a partir del 6 es cuando ya haremos la ruta de regreso, ¿no? Pero aquí estamos todavía en el mundo extraordinario y por tanto hay una negativa a regresar al mundo ordinario. Entonces digo que en el punto 5 pues es habitual que el héroe decida aislarse. Ahí estamos viendo la fijación del 5, el aislamiento, y así como que se niega a proseguir con el resto del viaje. Entonces ahí vemos una energía muy 5 que es el aferramiento retentivo al mundo extraordinario. Y entonces esto lo vemos ilustrado cuando Beth le dice a Benny Watts: no estoy segura de si todavía quiero ir a París. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Efectivamente, la negativa a regresar, como corresponde al punto 5. Aquí pongo otro ejemplo del punto 5, la negativa a regresar al mundo ordinario, en esta conversación telefónica que mantiene con Benny Watts. Y Benny le dice: estudia las partidas del folleto del último campeonato de Moscú. Y Beth le responde: todavía no sé si voy a ir. Entonces, lo que estoy diciendo de que en cada uno de los estadios el héroe pasa por la energía de los correspondientes tipos. Entonces aquí estamos viendo la negativa a regresar compatible con la fijación, el mecanismo de defensa 5 del aislamiento. En el punto 6 tenemos el vuelo mágico, como lo denomina Campbell, y gran duelo final. Entonces, en este caso, el vuelo mágico es literalmente un vuelo, ¿no? Es el vuelo que ella hace hacia la US. Y el gran duelo final, obviamente, se va a referir al duelo contra Borgoff. Entonces, a continuación lo explico en mayor detalle. Entonces, el vuelo mágico, que es literalmente un vuelo para Beth, simboliza el regreso del mundo extraordinario al mundo ordinario e inicia así la etapa final del viaje del héroe. Entonces, cuando en la historia se pasa por los puntos que corresponden a la tríada central, 9, 3 y 6, digamos que se inyecta en la historia una especie de ondas de choque. Esto es una expresión de Gurdjieff, ¿no? Gurdjieff decía que los puntos 9, 3, 6 eran como ondas de choque. Eso también lo establecía él en la conexión entre las notas musicales y el enagrama. Entonces, en el viaje del héroe va a ocurrir lo mismo. Cuando el héroe pasa por los puntos 9, 3, 6, digamos que hay ondas de choque. Ahora explico en qué consiste en su viaje. Entonces, estas ondas de choque, digamos que marcan la división en las tres grandes etapas de la historia. Marcan el principio de la historia, los puntos del 0 o 9 al 2, ahí hay 3 puntos, punto 0, punto 1, punto 2, esos puntos son en el mundo ordinario. Luego, otra onda de choque, punto 3, ¿no? El cruce del primer umbral. Entonces, este sería el nudo de la historia. Estos serían los puntos 3, 4, 5, de nuevo 3 puntos, y estos puntos ocurren en el mundo extraordinario. Y finalmente, el desenlace del viaje, de la historia. Aquí tenemos otra onda de choque, punto 6. Estos serían los últimos 3 puntos, puntos 6, 7 y 8, que es el regreso al mundo ordinario, pero con la transformación vivencial y el elixir de la experiencia del mundo extraordinario. Entonces, esta es la manifestación de la ley del 3 en el viaje del héroe, porque tenemos una división en 3 grandes bloques principales,
el principio, nudo y desenlace, que son los primeros 3 puntos, mundo ordinario, los siguientes 3 puntos, mundo extraordinario, y los últimos 3 puntos, regreso al mundo ordinario, pero con la transformación del héroe. Entonces, durante el vuelo mágico, pues surgen manías persecutorias, que no obstante sí pueden tener una base objetiva, no tienen por qué ser, digamos, paranoias, pueden tener una base objetiva. Y estados internos de gran ansiedad en el héroe. También es muy típico en este estadio tener el tiempo jugando en su contra, entonces ahí lo que vemos es una energía muy 6, ¿no? Eso de las manías persecutorias, estados internos de gran ansiedad, y también la idea de llego o no llego en mi vuelo mágico, que es lo que le ocurre a Beth Harmon, que se siente que tiene que ir a la competición inminentemente y no puede reunir el dinero, entonces el tiempo va jugando en contra del héroe y surgen estados muy ansiogénicos, ¿no? Como es típico del 6, ¿no? Entonces, también esta energía 6, que es lo que estoy diciendo, en el viaje del héroe se ve la energía en cada uno de los distintos estadios, ¿no? Entonces, aquí sería la energía 6, ¿no? Eso se ve, por ejemplo, en el escolta que le acompaña en el vuelo y que le advierte contra potenciales peligros y acechos y que está fomentando una actitud de cauta suspicacia y de desconfianza, donde la seguridad es lo primero. Entonces ahí vemos una energía 6, ¿no? Que puede ser tanto en el protagonista como en las circunstancias del protagonista, ¿no? Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, pues la energía que se le atribuye a cada uno de estos estadios sería eso, el protagonista y o sus circunstancias. Entonces, también en este punto 6 hay un anuncio de gran duelo final que aterra al héroe. Entonces, es más o menos parecido a una segunda ordalía. Y en eso de que el héroe pues siente miedo, en ese gran duelo final tenemos de nuevo la pasión del miedo, la pasión correspondiente al punto 6, al eneatipo 6. Entonces, también en este estadio al héroe le asaltan dudas, que es la fijación del 6, sobre si será capaz de afrontar exitosamente, ahí vemos flecha 3, el temido duelo final. Y también digo que en cada punto del viaje pues hay una virtud sanadora que le corresponde desarrollar al héroe, o que más le conviene al héroe. Y en este punto, evidentemente, esa virtud sanadora va a ser el coraje, que es la virtud del 6. Entonces, digo que también es habitual que en este punto de la historia el héroe se enfrente a algún tipo de dicotomía o encrucijada. Entonces, como tener una dicotomía de tengo que hacer esto, pero a lo mejor tengo unas razones para negarme, entonces es o blanco o negro y me cuesta decidirme. Entonces esto está representando, como digo, una encrucijada, y en el vídeo que yo hice sobre nombres simbólicos de los enatipos del enagrama, recuérdese que yo al 6 justamente lo llamaba la encrucijada. Pues eso es típico del viaje del héroe en este punto 6, que el héroe encuentre algún tipo de encrucijada. Entonces, en su caso sería aceptar o rechazar el dinero que le ofrece Cruzada Cristiana. Entonces se ve como efectivamente ella tiene estas dudas, ¿no? Entonces al final su carácter se impone, como en Eneatipo 5, su sed de libertad, entonces lo rechaza, pero efectivamente ella tiene sus dudas, y eso también se ve en la conversación telefónica que tiene con Benny Watts. Entonces, como digo, típico en este punto que el héroe encuentra algún tipo de dicotomía o encrucijada de hago esto pero no lo hago, tengo razones a favor, tengo razones en contra, no sé muy bien qué tengo que hacer. Y luego también en este estadio pues el héroe se encuentra en una tesitura en que las circunstancias le presionan o los demás le exhortan a luchar por una causa mayor a sí mismo. Entonces ahí también vemos la energía 6, ¿no? Eso de fusionarse con algo superior a uno mismo, luchar por una causa mayor a sí mismo, eso es muy propio del 6, ¿no? Entonces esto lo vemos en cómo las circunstancias, efectivamente, los demás le están presionando para que luche por algo, ¿no? Luego otra cosa es que el héroe lo acepte o no, pero digamos que en ese punto va a estar como la presión para que lo haga. Entonces en este caso estamos viendo eso de la cruzada cristiana, que le dice que luche en nombre de la religión contra el ateísmo. Luego el gobierno de Estados Unidos dice tienes que luchar por tu país contra la URSS, etcétera. Entonces, en este caso, ella, como es un eneatipo 5, pues se mantiene distanciada respecto de todo eso. Pero la idea es que en el punto este sí que va a haber una especie de presión para que el héroe luche por una causa mayor. Entonces, en el punto 6, por la flecha, conexión con el punto 3, también tenemos un umbral. Pero
el umbral recíproco. Si en el punto 3, en el lado derecho del enagrama, tenemos el umbral de entrada al mundo extraordinario, en el punto 6, que es el punto opuesto, pero conectado, tenemos el umbral opuesto, el umbral de salida del mundo extraordinario. Por consiguiente, se trata de un umbral de retorno. Entonces, este es el cruce del umbral de retorno. Y literalmente es lo que estamos viendo, porque ella vuelve al punto de inicio de la historia, al mundo ordinario, ¿no? El hogar Meucen. Entonces, este estadio, en el punto 6, marca de nuevo onda de choque, como he dicho, el fin del viaje. Y como he dicho, pues estamos viendo literalmente un cruce de umbral de retorno donde marcaba el inicio de la historia, el mundo ordinario. Entonces, en este punto 6 también se habla de un rescate externo, ¿no? Esto también lo elaboraba Campbell y decía de que es habitual que el héroe pues sea rescatado en estos momentos de incertidumbre y tribulación, ahí vemos energía 6, por un viejo amigo que justamente reaparece ahora, ¿no? Que reaparece justo en el momento apropiado para auxiliar al héroe de apuros o de imprevistos, ¿no? Es decir, que aparece cuando el héroe más lo necesita. Y lo que aparece es un apoyo externo. De nuevo, ahí estamos viendo energía 6, ¿no? Eso de apoyarse en los demás y de recibir ayuda de un poco de la comunidad, de los demás. Entonces, esto lo vemos en Jolene, que es una vieja amiga que no se veía con ella muchos años y que le rescata en el sentido de que le presta el dinero cuando estaba in extremis, que no podía reunir el dinero para asistir al campeonato mundial. Entonces hay un segundo ejemplo de rescate externo, que es Towns, que ella está enamorada de Towns y a quien tampoco veía mucho tiempo. Entonces Towns, digamos que la rescata emocionalmente y le aconseja dejar al fin su drogodependencia. Luego encuentro un tercer caso de rescate externo cuando sus amigos ajedrecistas pues le perdonan su descentramiento a los niveles más insanos del 5 y la apoyan en el brainstorming donde la llaman por sorpresa y ella le hace muy feliz eso para ayudarla a vencer a Dorgoth. Entonces aquí tenemos ejemplos de rescate externo como corresponde al punto 6. Entonces luego pasamos al punto 7 que se denomina resurrección y expiación del héroe, ¿no? Entonces corresponde a esta fase final del duelo contra Morgoth, cuando ella tiene esta apofenia y ve en el techo la solución, la secuencia de jugadas que le va a llevar a la victoria, ¿no? Entonces, este momento es en el que se dice metafóricamente que el héroe sufre una resurrección y una expiación de su antigua manera de ser, ¿no? De su antiguo yo, como que se eleva a un estadio superior. Lo que estamos viendo en ella que es capaz de conservar su genialidad a pesar de que ya está, digamos, limpia, ya está sobria, no necesita la estimulación artificial de las benzodiazepinas. Entonces, ahora, a continuación me explayo un poco más en lo que ocurre en este estadio. Entonces, en el punto 7, el héroe ha sido capaz de actualizar todo el potencial que poseía en el punto 1, que está en flecha con el punto 7, ¿no? Está interconectado. Entonces, en el punto 7 ya hablamos plenamente de héroe, de la condición de héroe. Entonces, ¿qué me refiero por actualizar todo el potencial? Pues esto es terminología aristotélica, ¿no? Lo que decía Aristóteles del paso del ser en potencia a ser en acto. A eso me refiero con actualizar. Entonces digo que pasamos de la semilla de tener talento para el ajedrez, el punto 1 de la historia, ser en potencia, cuando ella simplemente a través de la observación de Mr. Sybil es capaz de deducir las reglas del ajedrez. Ahí teníamos el potencial. Pasamos en el estadio 7 a convertir todo ese potencial en acto, ¿no? Convertirse de hecho en campeona mundial de ajedrez. Entonces ahí tenemos el paso del ser en potencia como héroe a ser en acto plenamente como héroe. Esa es la flecha 1 a 7, ¿no? Entonces el héroe aprende en este estadio, punto 7, a improvisar flexiblemente sobre la marcha, donde veríamos una energía 7 sana. Siendo frecuente que el héroe en este punto esté fluyendo. Entonces, fluyendo me refiero al concepto de Mihai Csikszentmihalyi en psicología, que habla de estados de flujo, ¿no? Entonces, esto es habitual en el viaje del héroe en el punto 7, que el héroe esté fluyendo. En contraste con la rigidez
que sería lo opuesto de estos estados de flujo del punto 1. Pues de nuevo ahí tenemos otro contraste, otra flecha. En el enagrama en el 1 tenemos la reticencia y la rigidez, y aquí en el 7 tenemos esa improvisación flexible y esos estados de flujo. Entonces, otro ejemplo que puedo poner relacionado con cine, pues sería la película Matrix. Pues vemos cuando Neo resucita, por eso se llama este punto de resurrección, y se enfrenta de nuevo contra agente Smith. Claramente se le ve en estado de flujo cuando está luchando de nuevo y lo derrota, ¿no? Y esto es lo que pasa también aquí con Beth Harmon, que entra en un estado de flujo y es capaz de derrotar a Morgoth, ¿no? Entonces este sería el paralelismo también con la película Matrix, ¿no? Para fijar ideas. Entonces en este estadio el héroe se está permitiendo todo lo que negaba en el punto 1, esa rigidez, esa reticencia, aquí lo ha soltado completamente. Aquí estamos en un fluir, ¿no? Un fluir y además en una actualización de todo el talento del héroe. Entonces, esto efectivamente es lo que dice Towns cuando dice no está haciendo lo previsto, porque efectivamente está improvisando flexiblemente, está alcanzando un estado de flujo. Entonces, en este estadio también el héroe purifica o purga sus pecados. Pecados me refiero en el sentido etimológico del término, en el sentido de amartella, que quiere decir desviaciones psicológicas. Entonces, cuando he dicho que este punto se llama resurrección y expiación, esa purificación de los defectos psicológicos del héroe es lo que se entiende por expiación, ¿no? Entonces, se trata de una especie de renovación psicológica o renovación psíquica del héroe. Entonces, digamos que hemos pasado de una versión 1.0 en el punto 1 a una versión 2.0 de héroe en el punto 7. En el mundo ordinario, porque recuérdase que tanto en el punto 1 como en el punto 7 estamos en el mundo ordinario, pero cuando hemos regresado en el mundo ordinario, en el punto 7, ya estamos como héroe 2.0, ya no como héroe 1.0, sino una versión que ha expiado aquello que era pecado, entre comillas, aquello que era una desviación psicológica en el punto 1, aquí en el punto 7 ya ha sido expiado, ya ha sido purificado, ya ha sido reparado, ¿no? Entonces, simbólicamente se dice que el héroe como que ha vuelto al mundo ordinario resucitado, sin las fallas psicológicas que tenía cuando estaba en el punto 1. Entonces, a partir del punto 7, el héroe tendrá una nueva vida, eso también es una energía muy 7, donde sus vicios se han purgado. Ahí estaríamos viendo energía 7 sana, ¿no? Por la virtud del 7 de la sobriedad, a través del viaje. Entonces, esto lo vemos en Beth, en el hecho de que Beth visualiza en el techo la secuencia de jugadas ganadoras completamente sobria. Entonces, con eso se prueba que su genio no necesita de nada más. Entonces, eso sería expiación y también, como he dicho, conectado con la virtud 7, como aquí analizo, ¿no? Entonces, la virtud que conviene cultivar al héroe en el estadio 7 es la sobriedad. Y Beth así lo hace, pues porque ella rechaza seguir tomando alcohol y benzodiazepinas y juega y gana la final estando completamente sobria. Entonces, hablamos por tanto de una nueva Beth, y eso sería la resurrección. O sea, aquí estamos hablando de una expiación porque ella, a nivel psicológico, se ha purgado del vicio que tenía con las adicciones y ha demostrado que su genialidad, en contra de lo que ella pensaba, no necesitaba de nada más, no necesitaba de ninguna estimulación artificial. Entonces aquí estaríamos hablando por tanto de una expiación psicológica, una renovación psicológica. Entonces digo también que muchas veces, pero no siempre, en el punto 7 se le hace un festejo, una celebración al héroe, ¿no? Con mucha alegría, ¿no? Digo aquí, festejo, júbilo. Ahí tendríamos de nuevo una energía 7, ¿no? Luego, por las flechas del punto 7, también tenemos flecha no solamente con el 1, que ya lo he explicado, sino también flecha con el 5. Entonces, esto se interpreta como que la flecha 5 indica que el héroe puede beneficiarse en este punto del elixir que adquirió en el punto 5. Y esto lo vemos en el hecho de que Beth fue especialmente entrenada por Beltic y por Benny Watts para aumentar sus probabilidades de ganar a Morgoth. Entonces, es cierto que al final la gana desde un estado de flujo, pero ella tiene el background, el entrenamiento que evidentemente le ha llevado a llegar máximamente preparada a esa final. Entonces también digo que a diferencia de la conexión con el punto 5, en el punto 7 el héroe ya no se aísla. Será el mecanismo de defensa del 5
con esa renuncia a abandonar el mundo extraordinario, porque ya estamos en el mundo ordinario, y ya no se aísla con su elixir, a diferencia de como lo hacía el punto 5, y eso a nivel del enneagrama pues tiene que ver con que el 7 es un carácter extrovertido a diferencia de la introversión del 5. Entonces digamos que ese elixir ya no se guarda retentivamente como lo hacía anteriormente. Entonces, a nivel simbólico, tenemos aquí representada la resurrección, entre comillas, de Beth Harmon, la resurrección de la heroína. Entonces, lo que hay que entender es que Beth representa la dama blanca, como vimos, por ejemplo, en el simbolismo anterior del enfrentamiento contra Beltic, en el punto 3. Entonces, lo que vemos en el fotograma de la izquierda, lo que vemos aquí, es la mano de Borgov, que juega con negras y está tomando aquí la dama blanca, ¿no? Que aquí captura la dama blanca. Esto es un sacrificio que ella hace. Pero luego, mediante la secuencia que ella idea, en ese estado de flujo, es capaz de visualizar cómo coronar. Entonces aquí estamos en la última fila y vemos como la dama blanca ha coronado. Entonces, simbólicamente, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que la dama blanca ha resucitado, ¿verdad? Entonces esto sería la resurrección de la heroína. Y esto efectivamente concuerda con lo que yo estoy explicando, que en el viaje del héroe esto corresponde al punto 7, el momento en que el héroe vuelve al mundo ordinario resucitado, y ahora desde un nivel superior, ¿no? De héroe punto 1 a 2.0. Por cierto, para quien quiera ver la partida completa, que es una delicia, entre Beth Harmon y Borgov, pondré una etiqueta donde hay un ajedrecista que la analiza en detalle. Entonces se ve mejor esto que está explicando acerca del sacrificio que ella hace y luego como corona, que simbólicamente, como he dicho, es la resurrección de la dama. Entonces, en este punto 7, aquí tenemos un caso de celebración con júbilo, o sea, una energía 7, de celebración con mucha alegría, un festejo por la resurrección y expiación del héroe. Entonces, dije antes que esto no ocurre en todas las historias de viaje del héroe, pero aquí sí lo tenemos, ¿no? Entonces aquí estamos viendo esa celebración. Entonces aquí es el momento en que Borgov pues la abraza. Aquí estamos viendo como todo el mundo pues celebra con mucha alegría que ya haya ganado. Y aquí vemos el festejo, la celebración con mucho júbilo de sus amigos. Por último tenemos el punto 8, que es el maestro de ambos mundos, o sea, el mundo ordinario y el mundo extraordinario, y el retorno con el elixir. Entonces, en la historia esto corresponde a las últimas escenas, ¿no? Cuando ella va vestida de blanco paseándose por las calles de Moscú. Este sería el punto 8. Entonces digo que el héroe o la heroína goza de un gran poder social, presencia, como se dice que tiene el enetipo 8, que es el enetipo que tiene más presencia, pues el héroe alcanza lo mismo en este punto, alcanza a tener una gran presencia. Efectivamente eso se ve cuando ella está paseando por las calles de Moscú inmediatamente reconocida, ¿no? Y se vuelve el centro de atención. Eso es una energía muy 8. Y capacidad de crear un impacto sobre el mundo. Entonces aquí vemos rasgos 8, ¿no? En el punto 8, del gran poder social, presencia, capacidad de crear un impacto, y digo que es como si el héroe se volviera una especie de influencer, entre comillas, del mundo ordinario. Entonces, a Beth, por ejemplo, se le ve que se le abren las puertas de la política, que le invitan a codearse con los poderosos, con el presidente de Estados Unidos, y como de tener una gran influencia, pero ella, en tanto que Nativo 5 lo va a rechazar, y ahora voy a explicar un poco más de por qué lo hace, pero el caso es que el héroe alcanza un nivel en que si quiere ejercer esa capacidad de poder e influencia, la tiene a su disposición, ¿no? La tiene en sus manos, en el punto 8. Entonces, digo que por la flecha 5, este punto de máximo empoderamiento, recuerdes este empoderamiento, ¿no? Estamos hablando de una energía 8, también brinda al héroe una gran autonomía y libertad de dirigir su destino. Entonces, en mi opinión, por eso es que ella decide salir del coche y todo eso que le estaban ofreciendo realmente no le interesa. Entonces, Beth se baja del coche porque quiere sentirse libre, no quiere ser usada como una marioneta partidista. Entonces el escolta del gobierno le dice va a perder el vuelo y a ella le da igual. Entonces aquí vemos también flecha con el 5, pero no se olvide que ella además es una Enea tipo 5, con lo cual efectivamente tenemos aquí manifestación de sed de libertad en este punto 8. Entonces, por la flecha 2, el héroe se vuelve una figura de referencia o una inspiración para otros incipientes héroes, para otras personas
que estén dando como sus primeros pasos en sus respectivos viajes del héroe. Entonces ahí tendríamos la conexión con el punto 2, ¿no? Otras personas que estén empezando su viaje del héroe, que ya hayan pasado del punto 1 del rechazo y de la llamada a la aventura, sino que ya estén en el punto 2, pues muchas personas que están dando como sus primeros pasos ven a la persona que ha alcanzado este punto 8 como alguien de referencia, ¿no? Como una figura de inspiración. Entonces ahí tendríamos una flecha 8-2, ¿no? Entonces el héroe es fácilmente reconocido como un compasivo mentor a seguir. Entonces también es muy habitual que en el punto 2 se lo encuentre con el mentor, pues muchas veces el mentor es alguien que ha hecho su propio viaje del héroe y ha llegado al punto 8, ¿no? Entonces, el mentor es un maestro de dos mundos. ¿Por qué? Porque conoce perfectamente el mundo extraordinario, tiene la vivencia, tiene la experiencia. Recuérdense que ahora estamos en la tríada del instinto, ¿no? O sea, es algo que ha sentido en su cuerpo, tiene la vivencia de todo lo que ha sido esa trayectoria, pero ha regresado al mundo ordinario. Recuérdense que el punto 7 y 8 estamos de vuelta en el mundo ordinario. Y aquí lo que hace es que nutre, o sea, ahí tendríamos una energía 2, flecha 2, a los demás con el elixir que descubrió, que encontró en el mundo extraordinario. Entonces, en tanto que estamos en el mundo ordinario, pero con el elixir que hemos adquirido del mundo extraordinario y que vamos a usar para nutrir a los demás, por eso se llama a este punto el maestro de dos mundos. Luego digo que el héroe retorna al mundo ordinario con su elixir, que personifica o encarna. Recuerda que aquí estamos de nuevo en el centro visceral, ya no estamos en el centro mental, ahora estamos en el centro visceral, como en la partida, y este elixir pues es compartido abiertamente. Entonces, el héroe ya finalmente deja de guardarse ese elixir avariciosamente para sí mismo, donde veríamos la flecha con el punto 5, esa negativa a regresar, porque es una manifestación de la avaricia, que es una pasión retentiva, ¿no? La retención del elixir para uno mismo. Pues en el punto 8 ya se ha limpiado completamente, ¿no? Entonces, ese elixir pues se usa para empoderar a los demás. Y entonces ahí veríamos una energía 8 sana, para causar un impacto sobre el mundo. Entonces, ese elixir también le sirve positivamente como una especie de puente con el mundo. Entonces, en lo de puente con el mundo, ahí vería yo una flecha con el 5. Recuérdese que el vídeo que hice de nombres simbólicos, yo al 5 justamente lo llamaba el puente. Entonces, ese elixir también le va a servir, pues eso, para hacer como una especie de puente con el mundo. Y eso lo vemos en sus últimas palabras, ¿no? Cuando dice, juguemos, ¿no? Entonces, el ajedrez le permite tener ese puente de conexión, ¿no? Entonces, el héroe aquí, en el punto 8, siente que ha alcanzado la autorrealización personal. Para cada viaje del héroe va a ser una idea diferente, pero aquí para Beth Harmon pues sería esa autorrealización personal de que se ha convertido en la campeona del mundo, y como voy a comentar a continuación, ahora ella va a tener un momento de vivencia directa e intuitiva de su idea santa. Entonces digo que Beth juega al ajedrez en las calles de Moscú simplemente por placer, porque ya no tiene que demostrarle nada a nadie, ya no tiene que probarle nada a nadie, ya no es el tengo que competir para alcanzar el siguiente nivel, porque es que ya ha llegado a la cima. Por eso también el punto 8 está en la parte superior del anagrama, ya ha llegado a la cima, ya no hay nada más que le quede por conquistar. Entonces ya simplemente es por el placer de jugar. Entonces, ese elixir ha sido completamente purificado en el punto 7, y aquí en el punto 8 pues le estamos dando un uso práctico, ¿no? El tríada visceral, ¿no? Entonces, digo que por primera vez pues ella, este es el momento, en mi opinión, de vivencia intuitiva de las ideas santas, que Claudio Naranjo dice que las ideas santas no tienen que ser estudiadas, o sea, analíticamente o intelectualmente, sino que tienen que ser aprendidas de una manera intuitiva. Y ella tiene eso en este punto. Entonces, digo que por primera vez ella no se sienta aislada de los demás, porque incluso entre extraños en las calles de Moscú pues es capaz de sentirse interconectada con los demás, y que puede compartirse tanto intelectual como emocionalmente. Entonces, en mi opinión, ahí ella está realizando su idea santa, la idea santa del 5, ¿no? Entonces, recuerde que las ideas santas son antídotos a las fijaciones, la fijación del ego 5 en este caso, que ha sido en este momento de aprensión intuitiva trascendido. Entonces, en mi opinión, lo que estamos viendo es un momento de autorrealización. Y esto, como he dicho, corresponde al punto 8, donde el héroe siente que ha alcanzado una autorrealización personal.
Entonces, en los momentos finales de la serie hay un simbolismo muy interesante, corresponde al punto 8 del viaje del héroe, que me voy a detener a comentar un poco más, ¿no? Entonces, lo llamo la libre y poderosa heroína. Entonces, esto de poderosa tiene que ver con la energía 8 y también por la flecha con el punto 5, pues estamos en un punto donde el héroe tiene una particular sensación de su libertad, lo cual lo corresponde con el fotograma de la izquierda, cuando ella dice párame el vehículo y sale y se pone a caminar sola y simplemente para sentirse libre, ¿no? También es el momento en el que ella es reconocida unánimemente como la mejor ajedrecista del mundo, ¿no? Entonces la poderosa heroína. Y ahora voy a adentrarme un poco más en el detalle en este simbolismo, que es muy interesante en mi opinión. Entonces, la idea de este simbolismo es que Beth es la dama blanca, literalmente va vestida de esa manera. Entonces, es la jugadora más poderosa del tablero del mundo y en esto vemos una energía 8. Entonces, yo soy la jugadora más poderosa, es como la dama, yo soy la pieza más poderosa. Entonces, en las últimas escenas del episodio final, donde estamos en el punto 8 del viaje del héroe, Beth está vestida de dama blanca, representando simbólicamente a la pieza más poderosa del tablero, o sea, la dama. Entonces, ahí estamos viendo una energía 8, esa pieza más poderosa, ¿no? Entonces, en tanto que la heroína ha llegado a la cumbre de convertirse en la ajedrecista más poderosa, entre comillas, del mundo, y viendo el mundo como una especie de inmenso tablero de juego, ¿no? Un inmenso tablero de ajedrez. Entonces es un simbolismo muy adecuado para este punto 8. Luego, por la flecha, digo que también representa la libertad, flecha 5, de ir a donde quiera. Y eso está relacionado con que la dama es la pieza con mayor libertad de movimiento de todas las piezas del ajedrez. Y eso es lo que ella está demostrando cuando al final pues sale a caminar sola para sentirse libre. Luego digo que la última escena particularmente, cuando se ven todos sus fans rusos que acuden a ella y con mucho calor, pues ella se siente muy arropada por todos ellos, pues en este punto lo que estamos viendo, en mi opinión, es un poco la manifestación de la idea santa de la tipo 8, la santa verdad. Entonces, la idea es que ella ya no se siente sola, porque incluso en la Unión Soviética, donde técnicamente se entiende que ya como americana y en plena Guerra Fría, pues en el bloque soviético, pues los ciudadanos la tendrían que ver como una enemiga, encima por haber derrotado a los rusos en su propio campo de juego, pues no, los ciudadanos no solamente no la tienen como una enemiga, sino como todo lo contrario, la reconocen como una heroína, lo cual está relacionado con que ella ya ha completado su viaje del héroe. Entonces digo que esto podría ser una manifestación de la idea santa 8, que es la santa verdad, también está conectada con la idea santa del 5, pues, por la flecha 8-5, que es la santa transparencia. Entonces, lo que viene a decir esta idea santa, en resumidas cuentas, es que todos somos uno, que la humanidad es una especie de gran familia que avanza de la mano, ¿no? Que avanza junto hacia un mismo destino. Por tanto, en la unidad no cabe la existencia de enemigos. Si la humanidad es una, no se puede hablar de enemigos porque eso significaría un nosotros y un vosotros. Es decir, si la santa verdad lo que propone es la superación del pensamiento dualista, tan típico del tipo 8, cuando está diciendo estos son buenos, estos son malos, esto es justo, esto es injusto, estos son mis amigos, estos son mis enemigos. Pues la santa verdad es esa superación del pensamiento dualista, que ya estamos viendo como ciudadana americana en la URSS se siente como si estuviera en familia, esa superación del dualismo, y también pues la idea de todos somos uno, de que las diferencias luego de yo soy soviético, yo soy americano, luego son superficiales, no tienen una base objetiva real, ¿no? Entonces, ella se siente por primera vez en la historia conectada con los demás. Entonces, ahí también estaríamos viendo la realización de ella, en tanto que en el tipo 5, de no sentirse aislada, pero como digo, son ideas santas que están conectadas, no la del 8 con la del 5. Entonces es un simbolismo muy interesante, ¿no? Ella como dama blanca y además emulando en este punto 8 la idea santa del punto 8. Entonces, continuando con el simbolismo, aquí tenemos la coronación simbólica de Beth, ¿no? Entonces digo que en muchas mitologías es habitual que el héroe sea coronado rey o reina en punto 8, ¿no? En muchas mitologías que usan el viaje del héroe. Entonces aquí podríamos hablar de Beth, la dama o la reina del ajedrez, que pasea por las calles de Moscú pues llevando su corona de campeona del mundo, relacionado con esto que estoy diciendo, que en el punto 8, como es el punto relacionado con
la energía 8, que tiene que ver con el poder, pues en muchas tradiciones el héroe se convierte en monarca. Esto es lo que es ella, es simbólicamente la reina del ajedrez, ¿no? La dama del ajedrez. Entonces aquí estamos viendo efectivamente cómo ella está portando la corona de la dama blanca. Entonces, finalmente hay un simbolismo muy interesante, que es que Beth Harmon avanza de peón a reina del ajedrez. De hecho, es lo que tenemos en los fotogramas, ¿no? Ella está encarnando en el fotograma de izquierda, cuando es niña, el peón, no solamente por la altura de ser una niña, sino porque en el hogar Meucen, si se recuerda, todos los huérfanos iban vestidos de la misma manera. Entonces esas son como las piezas de los peones en el ajedrez, ¿no? Todas son iguales, están puestas en fila. Pues esa es la metáfora del peón. Y luego en el fotograma de la derecha pues tenemos a la reina del ajedrez, a la dama blanca. Entonces es interesante que esta transición ocurre en 7 episodios. ¿Eso a qué recuerda? Las casillas que tiene que recorrer un peón desde donde parten en la segunda fila hasta la octava fila. Por tanto son 7 casillas que ha de recorrer, y eso se relaciona con los 7 episodios de la serie. Entonces de peón a reina, 7 episodios de casillas, y la idea es que al igual que un peón siempre avanzando hacia adelante, lo cual está relacionado también con ese instinto transmisor que ella tiene de siempre hacia adelante. Luego finalmente voy a hablar un poco del simbolismo de los vestidos y voy a decir dónde se pueden encontrar más referencias para quien esté interesado. Entonces, lo que se ve es que Beth Harmon tiene, por su instinto sexual transmisor, una vestimenta que está transmitiendo su pasión. Entonces vemos vestidos con temática ajedrecística. Entonces, digo que el instinto transmisor de Beth, que como todo subtipo sexual, cuida y valora más su imagen que los otros subtipos instintivos, el conservación social, y esto es porque los sexuales piensan que podrían usar la imagen para transmitir sus pasiones, su creatividad o su sentido de identidad. Entonces, en todos los enatipos del enagrama, independientemente de cuáles sean, lo que se va a ver es que los sexuales van a cuidar un poco más su imagen, aunque no sean de la tríada de la imagen, da igual, van a cuidar un poco más su imagen que si fueran conservación social. Entonces, aquí le vemos a ella en el fotograma de la izquierda, efectivamente, como ella le da importancia al tema de la imagen, más de lo que harían los 5 conservación o los 5 social. Los 5 sexual se preocupan un poco más de eso, porque pueden utilizar la imagen para transmitir, ¿no? Entonces, lo que vemos en el fotograma central es que ella va emulando un tablero de ajedrez, ¿no? En los colores negro y blanco, que son una constante a lo largo de la serie, y luego tenemos en el fotograma de la derecha de nuevo los colores blanco y negro emulando el tablero de ajedrez. Entonces pongo aquí una referencia, una página web donde quien esté interesado puede encontrar más información sobre este simbolismo, que es muy interesante. Entonces thequeenandthecrown.com. Entonces ahí se ve una galería virtual con los trajes de Beth Harmon, ya digo, simbólicamente representando el tablero de ajedrez, y ella como sexual transmisora pues lo utiliza para transmitir su pasión y también su sentido de identidad como ajedrecista. Con esto llego al final del análisis del viaje del héroe, donde también he comentado aspectos acerca del simbolismo. Si te ha gustado, por favor déjame un like y compártelo. Entonces, en mi canal también he hecho un análisis caracterológico de Beth Harmon como ejemplo de tipo 5 sexual o 5 transmisor, y te invito a que lo veas si no lo has visto todavía. Y si te gusta el viaje del héroe y quieres profundizar un poco más, tengo en mi canal otros ejemplos donde he analizado el viaje del héroe utilizando el enagrama en otras películas. Entonces espero que este vídeo también haya servido para que la próxima vez que veas Gambito de Dama te haya transmitido una nueva mirada, unos nuevos ojos, una nueva forma de observar la historia como un caso del viaje del héroe, ¿no? Entonces, de nuevo, muchas gracias por tu atención y espero que haya sido enriquecedor.